carne roja bien preparada no da cáncer. Eso es algo muy importante que ustedes deben llevarse de esta presentación del día de hoy. La carne roja, si ustedes por ejemplo han visto ahora en las redes sociales, pues efectivamente en algunas se habla de sus virtudes, en otras se habla, digamos, de que no tiene ningún tipo de valor, que básicamente llena la nevera de tejido, digamos, como si fuera una morgue, pero realmente nuestro cuerpo ha evolucionado a través de ir consumiendo, digamos, tejidos animales como los músculos y a través de conseguir esa hemoglobina que viene en esa sangre que circula en esos músculos que nosotros hemos ido consumiendo con el pasar de los años a través de la evolución. Entonces realmente cuando nosotros cogemos un músculo, ya sea digamos un animal de carne digamos roja o carne blanca, lo que estamos consiguiendo básicamente es un tejido que está lleno de proteína, lleno de tejido sintetizado a partir de aminoácidos que ha hecho la construcción de un tejido funcional en ese momento para el animal. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Ahora, cuando nosotros consumimos una porción de carne, básicamente una porción de carne de 100 gramos nos está aportando alrededor de 30 gramos disponibles de proteína. La relación no siempre es 1 a 1, que es lo que la mayor parte de la población piensa, que si yo me como 100 gramos de carne son 100 gramos de proteína. No, de los 100 gramos, que de pronto la persona sirve, que es una porción realmente pequeña, estamos accediendo más o menos 30 gramos biodisponibles de proteína, de las cuales hay aminoácidos puntuales que muchas veces no están presentes en tejidos vegetales. Ahora, de una porción de carne más grande, por ejemplo una porción de carne de 326 gramos servidos o emplatados, estamos hablando que puede llegar a tener 100 gramos de proteína, pero lo importante ahí no es su gramaje en proteína, sino su aporte en hierro, que es un hierro ya sintetizado, altamente biodisponible, que ya vamos a ver más adelante cómo funciona. Va a llegar a nuestra sangre de forma mucho más rápida que si utilizáramos de pronto esa misma cantidad de fuentes vegetales. Y lo importante aquí es mencionar que el aporte de proteína, por ejemplo, de 326 gramos de carne, tan solo son 100 gramos y el intestino humano generalmente, digamos, no es capaz de sintetizar o de digerir o procesar más de 40 gramos de proteína por comida, es decir, más o menos cada 4 horas. Entonces, si una persona, por ejemplo, pierde su estómago, pierde una porción de su intestino delgado por X o Y condición, por ejemplo, una cirugía bariátrica o un problema, digamos, de cáncer de estómago, va a disminuir esa posibilidad que es la parte digestiva y absortiva. Por ende, digamos que esa persona se vuelve un poco más limitada para poder acceder a esa proteína de alto valor biológico y del hierro altamente biodisponible. Por eso cuando tomamos la decisión, digamos, si ya no tenemos estómago o no tenemos una porción del intestino delgado, de quitar la carne roja, estamos quitando gran parte de la posibilidad de mandarle a nuestro cuerpo un hierro altamente biodisponible. Y recordemos que como tenemos menos superficie, porque ya no hay estómago, posiblemente ya hay una parte del intestino que se removió por la patología, va a ser inclusive menor, o sea que ese 100% probablemente va a quedar menos del 25% de una función digestiva y absortiva. Esto va a agudizar y acentuar enfermedades carenciales que se presentan en ese tipo de personas. Por eso es muy normal ver que las personas cuando van a quimioterapia, radioterapia, muchas veces no la toleran. Y no es por la quimioterapia en sí y no es por la radioterapia en sí. Es porque no llegan preparados desde el punto de vista nutricional para tolerar esa sobrecarga de sustancias que van a hacer que las células tengan una muerte, digamos, más acelerada en el caso de las células que tienen comportamientos neoplásicos, y esas células que deberíamos estar proliferando, que básicamente son células que nos construyen pelo, nos construyen tejido, nos construyen músculo, se van perdiendo. Entonces ahí es donde la persona muchas veces pierde la batalla contra el cáncer. No es por el tratamiento, en este caso oncológico, sino por la malnutrición que no se subsana y que muchas veces por tomar decisiones aceleradas en caliente, como dejar la carne roja, presentan una agudización de los síntomas carenciales. En este caso, por ejemplo, una anemización extensa que va a requerir de un manejo mucho más agresivo desde el punto de vista clínico. Entonces recuerden que
¿Por qué, digamos, se menciona que una carne roja nos puede generar una enfermedad como cáncer? ¿Y por qué se recomienda, por ejemplo, por algunas agencias internacionales no exponernos a la carne roja de manera frecuente? No es por la carne, es porque los diferentes métodos de cocción que existen en la actualidad no controlan el proceso de cocción. En este caso, algunas personas, digamos que prefieren la carne con ciertos términos, y por ejemplo algunas personas prefieren la carne muy, digamos, expuesta al calor, y esa exposición prolongada y sostenida al calor, donde quemamos algunas partes, está haciendo pues, la presencia de algunas sustancias que pueden generar cáncer en sí, que básicamente son estas sustancias las cuales llamamos aminoimidazoles, aminocarbolinas, que básicamente provienen de la exposición sostenida de esos músculos que se van quemando y se van tostando en el proceso de cocción. Entonces, cuando nosotros no controlamos desde el punto de vista de la cocina los métodos de preparación, la exposición al calor, el uso, por ejemplo, de carbón, el uso de madera en algunos métodos de cocción, o exponemos a, por ejemplo, encima de alguna recipiente de cocina mucho tiempo a una carne, lo que estamos es precipitando sustancias que eso sí puede generar comportamientos agresivos en el caso de una persona que tiene predisposición a una enfermedad como el cáncer. Entonces realmente lo que sucede acá básicamente es eso, que no tenemos control en los procesos y muchas veces le quitamos o le, digamos, recomendamos a una persona quitar la carne roja simplemente por, digamos, la pereza de no enseñarle a preparar de una forma más responsable y segura este tipo de alimento, que al contrario de ser un contraversor en su condición clínica puede ser algo que juegue a favor del mismo paciente. Entonces por eso lo importante es intentar que esta persona no produzca estas sustancias a través de mejorar sus procesos de cocción, la selección del proceso, la temperatura indicada y la cocción que debe tener diferentes músculos que son utilizados como carne roja en la dieta frecuente de la persona que estamos tratando, en este caso en una consulta de nutrición clínica.